Bé, comencem l'acte. Moltes gràcies a tots i totes per venir. Avui som per escoltar el Carlos Taibo i som també per presentar el manifest contra totes les guerres, contra tots els blocs, que ens sembla molt important i rellevant en els moments actuals. Jo és un honor tenir-lo aquí i t'ho agraïm moltíssim, Carlos, que puguis acompanyar-nos. Agraïm també als companys d'Acció Social del Metal de Barcelona per impulsar aquesta xerrada. Per qui no conegui el Carlos, us faig una presentació. Bueno, todo el mundo te conoce, Carlos, me parece, pero manda la tradición. Seguramente hay cosas que, bueno, no sé si las encertaré. Bé, hem de dir que el Carlos Taibo és professor, ara jubilat, de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Madrid. És autor de molts llibres referents a les transicions en l'Europa central i oriental contemporània, al bloc soviètic, a l'Europa de l'Est, en concret la desintegració de l'antiga Iugoslàvia, el conflicte de Kosovo, el conflicte de Chechenia i la Rússia de Putin. Per tant, és una persona que ens pot il·lustrar perfectament sobre els precedents i el conflicte que tenim actualment. També ha escrit sobre geopolítica, imperialisme dels Estats Units, Unió Europea, moviment antiglobalització, anarquisme i els últims anys ha fet molta divulgació sobre col·lapse, decreixement i ecofeixisme. No para, té una agenda molt plena i agraïm moltíssim que pugui acompanyar-nos. Bé, com que ens anirem endinsant en allò que ens vulgui explicar i no tindrà molt sentit presentar el manifest al final, farem una lectura del manifest i d'això passa al Carlos, que ens ajudarà a entendre millor totes les consignes del manifest i a la vegada ens il·luminarà sobre aquelles coses en les quals és expert. Però abans de comentar breument el perquè d'aquestes pancartes que veieu aquí penjades, explicar que des d'Acció Social del Metal de Barcelona volem contribuir a visualitzar la posició d'aquestes i totes les guerres i per animar a que la gent posi la seva pancarta al balcó. La iniciativa es diu No a les guerres, no al bel·licisme i no a la despesa militar. Diguem prou. Posa la teva pancarta al balcó, a la feina, al teu centre d'estudis, on vulguis. Contra totes les guerres, contra tots els blocs. I bé, mira, aquí hi ha unes empreses que d'ahí pot entrar el Carlos, que formen part de lo que és la banca i la empresa armamentística. Per tant, aquestes pancartes que veieu, després de la xerrada aniran a un balcó. Sense més que afegir, donem pas a la lectura del manifest. Bona tarda. Manifest. Crida a una coordinació estatal contra totes les guerres, contra tots els blocs. Aquesta no és la nostra guerra. Raons per a la mobilització generalitzada contra la guerra imperialista. En els darrers mesos estem assistint a l'est de l'Europa a una confrontació entre dos pols imperialistes, en pugna per posicions i recursos. La guerra a Ucraïna s'ha cobrat desenes de milers de vides humanes des del febrer de l'any passat, produint morts, destruccions i èxode al seu pas, refugiats, exiliats, mobilitzacions forçoses i desertors. L'enorme mobilització militar està accelerant els greus problemes derivats de la crisi energètica i ecosocial, a què ens ha portat el capitalisme. Cosa que repercuteix en pujada de preus de productes bàsics que afecten, i afectaran més, a àmplies capes de la població. L'estat espanyol, un govern suposadament d'esquerres, desenvolupa una política clarament militarista, seguint totalment la línia de l'OTAN encapçalada pels Estats Units. Decisions perilloses
que no responen a res més que per mantenir els privilegis de la seva oligarquia. El govern d'Espanya i la Unió Europea estan posant en risc la nostra vida. Per això, per les raons ja esmentades i per una possible extensió del conflicte. L'anomenat mecanisme europeu per la pau no és més que un eufemisme per tapar la guerra. Als ulls de la societat civil, la rivalitat dels dos bàndols es tradueix en un exercici d'avarícia portada a l'extrem que els perdedors, segur, són a tots dos bàndols. Morts, mutilats, espoliats, vexats i empobrits. La guerra és l'oposat a la dignitat. D'altra banda, no ens podem veure reflectits en la defensa de l'estat rus, ultraconservador i militarista, que no respecta els drets individuals i col·lectius, que criminalitza la protesta i empresona la dissidència, i aliat de l'estat totalitari xinès. Cal pressionar al carrer, als centres de treball i estudi, per tal d'eliminar la despesa militar i aturar la guerra a Ucraïna i altres regions del planeta. Davant de la situació actual, veiem urgent generar una coordinació a nivell estatal per, primer, promoure mobilitzacions coordinades per visibilitzar una crítica antimilitarista i antiimperialista del conflicte. Segon, assenyalar els responsables i estendre la desobediència i la confrontació davant de la mobilització bèl·lica de tots els estats. Tercer, boicot a les empreses que es beneficien de la guerra i oposant-nos activament a qualsevol enviament d'armes o mercenaris. Govern, Unió Europea i OTAN ens arrosseguen a la misèria i a la guerra. Contra el militarisme i els imperis, ni Putin ni OTAN. Despeses militars per usos socials. Contra totes les guerres, contra tots els blocs. Muchas gracias a los amigos y amigas de la CGT por invitarme a compartir este tiempo con vosotras y con vosotros, y gracias también por vuestra presencia. Ese manifiesto surgió el otoño pasado, cuando un grupo de personas que vivimos en lugares distintos llegamos a la conclusión, que no era muy aventurera, de que no estábamos a la altura de las circunstancias en lo que respecta a la guerra de Ucrania y a otras muchas guerras que tampoco quiero olvidar. Hay quien ha criticado filológicamente el título del manifiesto por subrayar eso de estar contra todas las guerras. Alguien diría, bastaría con afirmar que estamos contra las guerras, pero en este caso el énfasis del todas me parece que no está de más. Quiero recordaros que antes del verano del año pasado aún hubo algunas movilizaciones y contradicciones en repulsa de la guerra, pero el tono de nuestra resistencia, de nuestra oposición, fue bajando muchos enteros, de tal manera que se imponía, siquiera fuera por dignidad cívica, tomar alguna iniciativa. Y el primer resultado de ese proceso fue la elaboración de ese manifiesto, y el segundo, la convocatoria de un buen número de concentraciones y movilizaciones con ocasión del primer aniversario de la intervención militar rusa en Ucrania el 24 de febrero pasado. Nuestro reto ahora, habida cuenta de que los resultados, no nos engañemos, son más bien livianos, es mantener la presión, y al respecto creo que en muchos lugares se ha decidido convocar cada 24 de cada mes concentraciones o manifestaciones en repulsa de la guerra. Que el escenario no es el mejor, creo que lo retrata fidedignamente un dato. Los más veteranos y veteranas que estáis aquí recordaréis que hace 40 años, al amparo del triste referendo sobre la OTAN, había encuestas en mano, una clara mayoría de población española que rechazaba lo que significaba la Alianza Atlántica. Si nos dejamos llevar por los resultados de encuestas realizadas últimamente, solo hay un 20% de ciudadanos que repudia lo que significa la OTAN, y esto significa
en paralelo que nuestra tarea no es precisamente sencilla. Bueno, yo voy a intentar transmitiros 8 ideas que reflejan mi visión de lo que ocurre en el transcurso del último año y antes en Ucrania, en el buen entendido de que no necesariamente se corresponden con unos u otros contenidos del manifiesto que presentamos. ¿Cuál es la primera de esas ideas? Creo que tiene sentido que empiece con una reflexión sobre el papel asumido por nuestros medios de incomunicación en relación con la guerra de Ucrania. Si tengo que resumir ese papel, en mi percepción se caracteriza por 3 grandes rasgos. El primero no es otro que la censura de aquellas opiniones que se han atrevido a sugerir, por ejemplo, que las potencias occidentales también tienen responsabilidad en la gestación de esta guerra. Esas opiniones han sido visiblemente proscritas. El segundo de los rasgos es el despliegue de un discurso manifiestamente maniqueo, que dibuja una guerra en la que se enfrentarían un ejército criminal, el ruso, y un grupo de monjitas del lado de Ucrania. No conozco ningún conflicto bélico que se ajuste a una descripción como esta. El tercer y último rasgo es, en fin, el despliegue en paralelo de un discurso manifiestamente rusofóbico que en determinados circuitos ha provocado como respuesta otro discurso inquietantemente ucraniofóbico. Si en este escenario ha quedado vivo algún debate, ahí estaban, en fin, los tertulianos para aniquilarlo. ¿Cuántas veces no habré tenido la oportunidad de escuchar una tertulia en la que los 4 integrantes reproducían, sin más, el tono del discurso dominante? Sabéis, de cualquier modo, que el principal experto español en Ucrania simultanea ese trabajo con el del presidente de Cantabria. Algo que genera un escenario que me parece que retrata fidedignamente la miseria que tenemos delante de los ojos. Al margen de lo anterior, creo que el discurso mediático y también el contradiscurso mediático se caracteriza por aplicar esa norma que reza que al enemigo ni agua. Tiene uno que estar manifiestamente a favor de uno de los bandos o manifiestamente en contra. Y esto me parece que lo han reproducido de manera puntillosa los medios de incomunicación. Permitidme que en este caso me acoja a un ejemplo personal. Cuando empezó la guerra yo decidí no atender a las llamadas de los medios. Lo digo mal, atendía a las llamadas pero me negaba a aceptar lo que me ofrecían. Allá por el mes de marzo del año pasado recibí un correo electrónico de un periodista de La Sexta que me proponía para la mañana siguiente una entrevista sobre el papel de Bielorrusia en la guerra ucraniana. Yo me limité a responderle, lo hacía siempre, que desgraciadamente no podría ser y que me disculpase. Un par de horas después llegó un nuevo mensaje del periodista en virtud del cual me preguntaba si mañana no podría ser, pero pasado mañana. Le respondí lo mismo y llegó un tercero para pasado mañana. Y entonces debo confesaros que me cabré y le respondí con cajas un poco destempladas que no sabía qué interés podía tener una intervención mía en La Sexta, habida cuenta de que disfrutaban de expertos como Miguel Ángel Revilla, José Bono, Cristina Almeida o el actor José Sacristán. El periodista respondió con un largo mensaje de explicación en el que revelaba como poco que era consciente de lo que estaba haciendo y en cierto sentido pedía disculpas. Creo que la estratagema era fácil de explicar. Buscan a alguien más o menos disidente y le invitan a hablar sobre el papel de Bielorrusia en la guerra de Ucrania, evitando que se refiera, por ejemplo, a la función desempeñada por Estados Unidos y la OTAN en el desarrollo de ese conflicto. En el mes de junio tuve la oportunidad de palpar la misma mercancía del otro lado. Recibí un mensaje, en este caso, de una agencia de noticias rusa, la agencia TASS, que me proponía, claro, una entrevista sobre la OTAN. Ahora lo que interesaba era hablar de la OTAN y no hacerlo del papel de Rusia en Ucrania. En este caso no hubo mayores intercambios de correspondencia, simplemente dije que no, aunque me hubiera gustado responder diciendo: concedería gustoso esa entrevista si me permitieseis hacer una segunda sobre el papel de Rusia en Ucrania. ¿Cuál
¿Cuál es la segunda observación que me interesa haceros? Hay una materia que de manera sorprendente rara vez se asoma a los medios o al discurso al uso, cuando está por detrás de muchas de las disputas en juego. Los dos bandos enfrentados, y voy a entender por tales a título provisional Rusia y Ucrania, blanden demandas de carácter territorial. Ucrania suele defender el principio de integridad territorial de la República y Rusia reivindica unos u otros territorios. ¿Cuáles son las razones que estarían por detrás de las posiciones de estos dos bandos? Hace 2 años, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un largo artículo sobre esta cuestión. Digo que lo firmó porque voy a dar por descontado que no lo escribió. El artículo era demasiado sesudo, más incluso que los apuntes de Tamames. En ese texto, Putin enunciaba una tesis fuerte que sugería que buena parte de las fronteras de la Ucrania contemporánea fueron trazadas infelizmente en la etapa soviética. Y al respecto llamaba la atención sobre 3 momentos cronológicos. El primero se habría verificado, según el presidente ruso, a principios de la década de 1920, cuando el naciente sistema bolchevique había decidido asignar a Ucrania buena parte de los territorios que hoy forman parte del oriente de la República. La cuenca del Donbass y eso que en Rusia a menudo se llama la Novorossiya, la Nueva Rusia. Por entendernos, y aún simplificando, la tercera parte más oriental de la República de Ucrania. El segundo momento se habría registrado al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945, en el buen entendido de que estas incorporaciones territoriales a Ucrania tienen poco que ver con las disputas actuales. En cualquier caso, y Ucrania sumó territorios que 3 décadas antes formaban parte del Imperio Austrohúngaro, en Polonia o en Rumania. El tercer hito cronológico, en fin, se verificó en 1954, cuando el máximo dirigente soviético del momento, Nikita Khrushchev, lo voy a decir con un punto de ironía, se levantó un día de buen humor y decidió que para celebrar el 300 aniversario de la alianza histórica entre Rusia y Ucrania correspondía regalarle Crimea a Ucrania. Hasta entonces Crimea formaba parte de una de las 15 repúblicas integrantes de la Unión Soviética, Rusia, y pasó a formar parte de Ucrania. Me interesa rescatar el primero y el tercero de estos momentos porque conducen a formular una pregunta delicada. ¿Cuáles son los habitantes naturales de los territorios objeto de disputa? Bien, podéis intuir que el adjetivo naturales aquí está cargado de problemas, pero os voy a pedir que prescindamos de los problemas para entrar a saco en la cuestión. Parece innegable, y empiezo por Crimea, que los rusos son mayoría de la población desde mucho tiempo atrás. Pero afirmar que son los habitantes naturales de la península es un poco delicado. Hasta finales del siglo XIX, el grupo étnico mayoritario en Crimea eran los llamados tártaros de Crimea. Y el hecho de que su presencia demográfica fuese perdiendo enteros fue una consecuencia de la lógica imperial rusa. Debo decir algo parecido en lo que respecta a esa tercera parte más oriental de la República de Ucrania. Putin, en el texto que gloso, afirma que fue poblada por rusos procedentes de otras provincias. A buen seguro que fue así, pero la formulación da a entender que el proceso fue manifiestamente pacífico y tranquilo, cuando de por medio estaba de nuevo la lógica del Imperio ruso. Si nos guiamos por los censos establecidos en Ucrania antes de la crisis de 2014, concluían que en ninguna parte de ese territorio los rusos eran mayoría de la población, ni siquiera en la cuenca del Donbass. Esto que acabo de contaros puede conducir a la conclusión legítima de que las demandas de Rusia en relación con Crimea y con la parte más oriental de Ucrania carecen de fundamento. Bueno, pues creo que es una conclusión legítima. Debo agregar, sin embargo, que las demandas ucranianas no son más fuertes.
Por lo pronto, los ucranianos nunca han sido mayoría de la población en Crimea. Nunca. De tal suerte que la demanda férrea de que Crimea es un territorio ucraniano se resiente un tanto. Y en lo que respecta a la Ucrania oriental, debo llamaros la atención sobre el hecho de que esos censos que acabo de mencionar reproducían sí una realidad, pero que en buena medida se vinculaba con un hecho. Se estaba construyendo en Ucrania un Estado-nación y lo lógico es que los habitantes de muchos territorios se autodescribiesen tranquilamente como ucranianos. Uno de esos censos identificaba en Ucrania 6 millones de personas que tenían el ruso como lengua materna y sin embargo se autodescribían como ucranianos. Algo que de nuevo coloca en una especie de limbo la demanda ucraniana. Si las partes enfrentadas fueran, desde mi punto de vista, moderadamente razonables, estos problemas tendrían un relieve menor. Pero como no lo son, como están inmersas en una dinámica de confrontación aguda, tendremos que seguir aguantando simplificaciones en lo que respecta a realidades históricas y demográficas muy delicadas. Recuerdo vivamente que en 1992 pronunció una conferencia en Madrid el entonces ministro de Asuntos Exteriores de la República de Ucrania. Y el meollo de la conferencia era la idea de que Ucrania se había configurado como Estado independiente al calor de un rechazo expreso de toda la legislación de un sistema autoritario como era la Unión Soviética de antaño. En el debate posterior alguien le preguntó por Crimea, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania se limitó a defender la tesis de que la Constitución en vigor en su país no reconocía el principio de libre determinación, con lo cual no había nada que discutir en relación con Crimea. Ojo, al parecer los gobernantes ucranianos rechazaban toda la legislación urdida en la etapa soviética, excepto la caprichosa decisión de Khrushchev en el sentido de regalarle Crimea a Ucrania. Me parece que este es un retrato fidedigno de la falta de seriedad argumental de los discursos de tirios y de troyanos. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones? Estoy obligado a subrayar que, a mi entender, Rusia lo ha probado todo en los últimos 30 años en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cordial que en determinados momentos ha llegado a ser manifiestamente sumisa. Esto que invoco ahora se ha revelado como poco en dos periodos razonablemente prolongados. El primero se registró entre 1991 y 1997 con Boris Yeltsin como presidente de la Federación Rusa, y el segundo cobró cuerpo entre 2001 y 2007 con Vladimir Putin en esa presidencia. Permitidme que vuelque la mirada, lo hago siempre en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, declaró un franco respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush hijo. Ese respaldo se concretó primero en un franco apoyo de Moscú a la intervención militar norteamericana en Afganistán en el propio otoño del año 2001 y más adelante, en 2003, en un silencio legitimador de Rusia ante una nueva intervención militar estadounidense, en este caso en Irak. Tiene sentido que me pregunte, claro, qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que en un caso, repito, Afganistán fue un franco respaldo a la intervención norteamericana y en otro, Irak, un silencio legitimador. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en vigor el programa del llamado escudo antimisiles, que en una de sus dimensiones principales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no pestañeó a la hora de propiciar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases, teóricamente provisionales, que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central
en el otoño de 2001 para sacar adelante la intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no dudó en apoyar las llamadas revoluciones de colores, que auparon a gobiernos hostiles hacia Rusia en países como Georgia, la propia Ucrania y Kirguistán. No consta, en fin, que Washington concediese ningún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me temo que en estas condiciones a Moscú no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar una política exterior crecientemente independiente. Ya sé que lo que digo a continuación no me ha hecho ganar muchos amigos en los últimos años, pero el Putin de estas horas creo que se incuba en este momento. Ojo, no estoy diciendo que lo que acabo de contar explique toda la condición de Putin, pero sin lo que acabo de contar, a duras penas se entiende lo que está ocurriendo. Este argumento, que otorga a las potencias occidentales una responsabilidad importante en la gestación de una guerra impresentable, desarrollada al calor de una intervención militar rusa indefendible, es, sin embargo, insorteable. Rara vez se asoma, sin embargo, a nuestros medios de incomunicación. Y si lo hace en virtud de caminos moderadamente sorprendentes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. No penséis mal de mí, que tengo el hábito de ver La Sexta Noche, aquel programa cochambroso que emitía La Sexta. Pero un día escuché un trecho de una entrevista con José Bono, el expresidente castellano-manchego y exministro de Defensa español. Bien podéis suponer que no tengo ninguna sintonía ideológica con Bono, pero esto no es óbice para que reconozca que es una persona que se expresa bien, que tiene capacidades de comunicación notables. Yo tengo la sospecha de que en las entrevistas que en La Sexta Noche hacían a este tipo de personajes, las preguntas estaban pactadas. Sabían qué es lo que les iban a preguntar. Pero me imagino que aquel día el periodista se tomó la licencia de improvisar una pregunta que era tan obvia como elemental. Bueno, señor Bono, ¿qué pasa en Ucrania? Y Bono, que repito que es muy eficiente en términos de comunicación, entró en una profunda zozobra verbal. ¿Por qué? Porque sabía que lo que iba a decir no era políticamente correcto. ¿Y qué fue lo que dijo? Explicó que cuando era ministro de Defensa español, en varias oportunidades, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, el señor Lavrov, y que Lavrov una y otra vez subrayó que Moscú estaba siendo objeto de un permanente acoso, de un aguijoneamiento, de una voluntad de cercenar cualquier tipo de voluntad de buscar un acuerdo. Y Bono confesó que entendió que el ministro de Asuntos Exteriores ruso llevaba buena parte de la razón y que esto era así en buena medida en virtud de las imposiciones que Estados Unidos genera en el caso de las políticas de la Unión Europea. Estos son los vericuetos por los que el argumento aparece muy de vez en cuando en nuestros medios de incomunicación. Cuarta observación que quiero haceros. Yo no tengo ninguna duda de que en muchos de los estamentos de poder de la República de Ucrania y singularmente en las Fuerzas Armadas hay gentes de extrema derecha. Describir, sin embargo, Ucrania como un todo, como un país indeleblemente marcado por ese código ideológico, es simplificar una realidad mucho más compleja. ¿Sabéis que uno de los argumentos centrales que los gobernantes rusos han esgrimido para justificar la intervención militar en Ucrania es el que apunta a la necesidad de desnazificar el país? No vaya a ser que una fuente importante de nazificación de Ucrania la aporte la presencia del propio ejército ruso. ¿Por qué? Porque me temo que estamos en la obligación de preguntarnos qué es lo que hay del otro lado de la frontera, en Moscú. Y lo que hay es un amasijo en el que se dan cita una pulsión imperial militar, un proyecto visiblemente militarista, la defensa de los valores tradicionales, de la familia y de la Iglesia ortodoxa, el universo profundamente inmoral de los oligarcas, lacerantes desigualdades sociales y la represión ejercida sobre las gentes que resisten. No sé qué es lo que todo este amasijo pueda tener que ver con un proyecto antifascista. Y me parece que solo los más ciegos
pueden mostrar algún tipo de afición a adherirse a un modelo como ese. ¿Cuál es la quinta de mis apreciaciones? He contado muchas veces que antes del verano pasado, en las redes sociales, una persona que firmaba con su nombre y que se expresaba con corrección, incluyó un comentario que por el lugar en el que estaba situado iba dirigido contra mi persona. Más o menos dijo: quienes estáis en la izquierda dedicáis el 80% de vuestro tiempo a criticar a la OTAN, cuando la guerra de Ucrania reclama atención a otras muchas materias importantes. No me cuesta trabajo reconocer que tenía buena parte de razón, pero me vi obligado a defenderme y dije que dedicaba una buena parte de mi tiempo, no el 80%, pero en cualquier caso una buena parte, a criticar a la OTAN porque esta es, de nuevo, una tarea proscrita en nuestros medios de comunicación. ¿Qué es lo que creo que de manera muy rápida conviene señalar en relación con la OTAN? La OTAN, en primer lugar, es responsable principal de una operación de cerco sobre Rusia que se ha hecho valer durante 3 décadas y que tiene sus hitos principales en la incorporación de 14 estados de la Europa Central y Oriental a la Alianza Atlántica y en el establecimiento de un reguero de bases militares en torno a Rusia. Lo he preguntado muchas veces los últimos meses. ¿Qué sucedería si en Canadá y en México, en virtud de las razones que fuesen, llegasen al poder fuerzas políticas hostiles a Estados Unidos que anunciasen su propósito de colocar esos dos países en una alianza militar enemiga de Washington? ¿Pensáis que la reacción de la Casa Blanca sería más benigna, suave, tolerante y educada que la impresentable reacción de la Rusia putiniana? Esta política de cerco sobre Rusia se ha desplegado en abierto olvido de los compromisos que todos los dirigentes occidentales contrajeron a principios de la década de 1990 en el sentido de no ampliar la OTAN hacia el este. La Alianza Atlántica, en un segundo escalón, es un baluarte fundamental en un activo proceso de tercermundización de buena parte de las relaciones en la Europa Central y Oriental. Si alguien se pregunta, fanfarria retórica aparte, ¿qué es lo que buscan en ese espacio geográfico nuestros empresarios?, responderé rápidamente que procuran una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. En un tercer escalón, debo recordar que no hay motivos sólidos para acogerse a la idea de que la OTAN es una alianza internacional de estados democráticos. El concepto de Estado democrático per se chirría, pero en fin, me olvidaré de estos requintes. Quiero recordaros que la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea del franquismo, fue un Estado miembro de la OTAN. Lo fue otra dictadura, la de los coroneles en Grecia. Lo es en estas horas la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán. Y lo son la Polonia y la Hungría de los gobiernos de extrema derecha. La OTAN, en fin, es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. Hace unos meses coloqué en las redes sociales un comentario de vocación irónica que más o menos decía: me parece perfecto que se prohíba que los deportistas rusos participen en las competiciones internacionales. Doy por descontado que se actuará de la misma manera con los deportistas norteamericanos e israelíes cuando Estados Unidos e Israel cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados. Yo no tengo ninguna duda de que lo que ocurre en Ucrania es lamentable y deleznable, pero no es ni más lamentable ni menos lamentable que lo que se abrió camino en Irak al calor de la intervención militar norteamericana en 2003, y me parece que conviene no perder de vista estas comparaciones. Sabéis que al calor de la guerra de Ucrania se ha discutido muchas veces si correspondía del lado occidental armar o no a la Ucrania de Zelensky.
Yo he echado de menos que se debatiera en los mismos términos en relación con Palestina o con el Sáhara Occidental, pero parece que de nuevo los códigos de doble moral proscriben determinado tipo de discusiones. Voy a por la sexta observación. Cuando he estado aquí, y lo he hecho varias veces en Barcelona en el último año para hablar de Ucrania, he confesado que mis conocimientos en lo que respecta a las causas y el derrotero del conflicto son muy limitados. Es verdad que he trabajado 30 años en una universidad pública y que lo he hecho fundamentalmente sobre la Europa central y oriental, pero los conocimientos acumulados a duras penas me permitían lidiar con un conflicto como este. Si antes del 24 de febrero del año pasado alguien me hubiera preguntado por la condición del presidente ruso Vladimir Putin, yo habría respondido que era un impresentable, responsable de un genocidio en toda regla en Chechenia, represor de la población en su país, pero hubiera agregado que era un político prudente, de tal manera que cuando movía alguna pieza lo hacía sopesando con mucho detalle las consecuencias de ese movimiento. Con toda evidencia no es esto lo que ha cobrado cuerpo en el último año en Ucrania. Una de las grandes discusiones que sigue coleando es la relativa a por qué Rusia decidió acometer una medida tan delicada como asumir una invasión en toda regla de Ucrania. Me vais a permitir que intente encarar ese debate de la mano de la identificación de 5 explicaciones diferentes, que consideradas de manera conjunta tal vez arrojan alguna luz sobre la cuestión. La primera recuerda que el escenario económico y social ruso es malo desde el año 2014. Conforme a esta tesis, los gobernantes rusos habrían buscado en Ucrania una intervención militar rápida y exitosa que habría permitido acallar eventuales protestas internas. Esta tesis plantea algún problema. Uno de ellos es de cariz cronológico. ¿Por qué ahora? Y no hace 8 años o dentro de 5. El otro se limita a recordar que la intervención militar rusa ha provocado un empeoramiento del escenario económico y social en el país. La segunda tesis explicatoria tiene un carácter psicológico y viene a decir, hablando en plata, que el presidente ruso habría enloquecido en febrero del año pasado, de la mano de un proyecto encaminado a restaurar en plenitud de manera muy rápida un control pleno sobre Ucrania. Creo yo que esta tesis es poco afortunada. Rusia, pese a las apariencias, es un país complejo. Y el proceso de toma de decisiones también es complejo. En él participan instancias del poder político, económico y militar, de tal manera que, aunque el poder está muy concentrado en el presidente, conviene descartar que esta sea una decisión caprichosa articulada por alguien que ha perdido la razón. Una tercera explicación sugiere que Rusia habría intervenido en Ucrania para hacerse con el control de materias primas, mayormente no energéticas, pero muy burosas, como las que atesora ante todo la parte más oriental del territorio ucraniano. Esta explicación entiendo yo que es singularmente débil. A Rusia, a buen seguro, le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Sigue siendo con mucho, al menos en términos brutos, el país más rico del planeta. Una cuarta tesis, de carácter mal que bien conspiratorio, entiende que los gobernantes rusos habrían mordido el anzuelo que las potencias occidentales habrían colocado delante de la boca del país, con la vista puesta en propiciar un activo proceso de desestabilización de Rusia que podría conducir al desplazamiento del poder del propio presidente Putin. Esta tesis es como poco arriesgada, porque da por supuesto que los países occidentales, y singularmente Estados Unidos, estarían dispuestos a asumir riesgos muy delicados como alguno de los que invocaré dentro de unos pocos minutos. Hay una quinta y última tesis que no explica la intervención militar rusa, pero da cuenta del porqué de muchos de los debates que vamos arrastrando. Parece innegable que Rusia concibió una campaña militar en Ucrania que debía ser extremadamente rápida y exitosa. Por lo que parece no solo Rusia.
algunos documentos de la inteligencia norteamericana afirmaban que ocupar Kiev era tarea para un par de días o 3 de trabajo del ejército ruso. Rusia se enfrentó, sin embargo, a una inesperada resistencia del ejército ucraniano. Un rumor muy extendido sugiere que buena parte de la cúpula dirigente del Servicio Federal de Seguridad en Moscú está retenida desde hace un año por haber proporcionado información falsa, o si no falsa, equivocada, en lo que respecta a las prestaciones del ejército ucraniano. En cualquier caso, Rusia se habría enfrentado a un escenario para el que no estaba preparada. Sexta de las observaciones que quiero haceros. Séptima, perdón. Me voy a mantener en el guión de algo que he contado cuando he venido a Barcelona en los últimos meses. Cuando alguien me ha preguntado si había algunos visos de que se alcanzase un acuerdo de alto el fuego, o más aún un acuerdo más ambicioso de paz, yo he respondido que entendía que los datos se ordenaban en provecho de ese horizonte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está, en primer lugar, y pese a las apariencias, con el agua al cuello, la Ucrania de Zelensky. Aunque en el otoño pasado se generó la ilusión óptica de que asumía un franco protagonismo militar, los humos han ido bajando. El país está destrozado. Buena parte de la población se ha refugiado en otros escenarios. Ucrania depende estrechamente de la ayuda occidental en todos los terrenos, en el económico como en el militar. Ni siquiera cabe descartar que el ejército ruso acabe por desbordar las líneas de defensa ucranianas y se encuentre con el vacío en buena parte del territorio. También está, sin embargo, con el agua al cuello el presidente ruso Putin. En primer lugar, por una razón que acabo de invocar hace un momento. Los hechos militares no discurren conforme a lo que había previsto la cúpula de las Fuerzas Armadas en Moscú. Al margen de lo anterior, en este caso, las sanciones económicas occidentales han hecho mella en el país. Según una estimación, el año pasado el Producto Interior Bruto habría reculado entre un 10 y un 12%, en un escenario en el que la inflación alcanzaría cotas del 20-25% y en el que el desempleo, que es relativamente bajo, se había multiplicado por 2. No sabemos lo que piensa el ruso de a pie. Una encuesta difundida hace unos meses por el Centro Levada, que es un instituto de investigación sociológica independiente radicado en Moscú, concluía que un 80% de los habitantes respaldaba, con grados de entusiasmo diferentes, la intervención militar en Ucrania. Pero el mismo Centro Levada recordaba, como lo hace siempre, que buena parte de los encuestados confiesan no poder hablar libremente. Me interesa mucho subrayar, en cualquier caso, que Ucrania no es Chechenia. Es un recinto geográfico que muchos rusos conocen. Las relaciones de parentesco a uno y otro lado de la frontera están a la orden del día. No sabemos qué está ocurriendo con los cuerpos de los soldados rusos fallecidos en Ucrania. Pero parece razonable argumentar que lo que está sucediendo algo tiene que ver con lo que se abrió camino al calor de la guerra de Afganistán en 1979, en virtud de la intervención militar soviética, y que en las dos guerras ruso-chechenas postsoviéticas libradas en la década de 1990. La abrumadora mayoría de los soldados rusos procedían de zonas rurales alejadas de los centros urbanos, de tal manera que se evitaba el impacto de la llegada de los cuerpos a Moscú o a San Petersburgo. Hace unos meses me consideré con todo en la obligación de difundir unas declaraciones del que pasaba por ser el único diputado de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, que había declarado públicamente su oposición a la guerra. Hablo de un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Medvedev. Medvedev, mal que bien, decía: yo he defendido las declaraciones de independencia de las dos repúblicas populares del Donbass, de la República de Donetsk y de la República de Lugansk, porque entendía
que era una fórmula llamada a permitir que terminasen los bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre la población civil local. Pero no sé qué tiene que ver con la causa de la paz el designio de bombardear u ocupar Kiev, la capital ucraniana. Sospecho que argumentos de este cariz pasan por la cabeza de buena parte de la población en Rusia. También están con el agua al cuello las potencias de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque creo que le han visto las orejas al lobo al riesgo de una desestabilización en Rusia, que podría provocar un golpe en Moscú sin que sepamos quién sería el beneficiario, un halcón más duro que Putin o alguien más moderado. Tampoco puede descartarse que se escuche ruido de sables, habida cuenta de que hay disonancias importantes en la cúpula militar. No olvidéis que estamos hablando del Estado federal más grande del planeta, con tensiones internas que a menudo son muy agudas, y que estamos hablando también, como no, de una potencia dotada con 6.000 cabezas nucleares, algo que le otorga a estos debates un perfil muy singular. Ni siquiera cabe descartar que las potencias occidentales acaben por apoyar la candidatura de Putin como garantía frente a una desestabilización de horizontes muy delicados. Solo hay una instancia que parece salir fortalecida con claridad. Me refiero a la OTAN. Y el fortalecimiento de la OTAN lo que anuncia es militarización, crecimiento espectacular del gasto militar en todo el planeta, negocios prósperos para la industria de armamentos, autoritarismo, represión de las disidencias, injerencias e intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta de humanitarias. Por detrás de la OTAN se halla, no descubro nada, Estados Unidos. Lo he dicho muchas veces en los últimos meses. Washington y San Francisco están muy lejos de Moscú y de Kiev, pero Moscú y Kiev están muy cerca de Varsovia y de Bruselas. Estados Unidos, bien lo sabéis también, está obteniendo pingües beneficios de la guerra ucraniana en el terreno energético y en el terreno militar. Y esto anuncia una política presumiblemente llamada a porfiar porque esa guerra se mantenga en el tiempo. ¿Cuál es la octava y última de mis apreciaciones? Tenéis ahí varios ejemplares de los dos libros que he publicado sobre Ucrania. El primero es una versión actualizada de una obra que publiqué en 2014 y el segundo es un texto en la estela de la guerra de Ucrania que en cierto sentido obedece al designio de romper el silencio que asumí cuando decidí no atender a las llamadas de los medios de comunicación. En uno de los apartados finales de esta segunda obra, confieso sentirme incómodo con los argumentos que he utilizado en todas las páginas anteriores. ¿Por qué? Porque se ajustan a un modelo que por un lado es legítimo, tal vez inevitable, pero que es desafortunado. Los agentes principales que operan sobre el terreno son los estados. Y pareciera como si los estados constituyesen personas. Francia afirma que Moscú le responde tal cosa. Alemania mueve sus peones en relación con uno u otro gasoducto. A mí los estados, iba a decir que no me interesan. Me interesan para contestarlos. Me interesan las gentes que viven dentro de los estados permanentemente olvidadas. Quiero recordaros que en el inicio del conflicto hace un año, la Internacional de Resistentes contra la Guerra demandó que se reconociese la condición de refugiados a los desertores que decidían abandonar Ucrania y Rusia. La Unión Europea se negó de manera radical a aceptar esa condición. En más de una ocasión he contado que en marzo del año pasado tuve la oportunidad de ver un vídeo que recogía unas imágenes rodadas en una carretera en el mundo rural ucraniano. Un convoy ruso avanzaba por esa carretera y se topaba con un grupo de civiles, 15, 20, 30, que cerraban el camino. De uno de los vehículos militares rusos salió un soldado que blandió un fusil ametrallador y disparó varias veces al aire. Ninguno de los civiles se movió.
e inmediatamente la tanqueta que encabezaba el convoy militar ruso hizo ademán de abalanzarse sobre los civiles, pero en el último momento se detuvo. No sé cuál era el origen del vídeo y menos aún sé, infelizmente, cómo terminaba la historia. Pero lo que yo vi me interesaba por dos razones. La primera era que demostraba que en Ucrania había gente decidida a desplegar la desobediencia civil. Y la segunda recordaba que al menos en aquel momento los soldados rusos eran seres humanos, que se preguntaban lo principal. ¿Tenía sentido pasar por encima de los cuerpos de unos civiles que con toda evidencia no tenían la culpa de nada? Yo tengo claro qué es lo que me gustaría que ocurriese en Ucrania. Me gustaría que se reanudasen inmediatamente las negociaciones de paz, que se alcanzase un acuerdo rápido de alto el fuego, que a ser posible los contingentes militares rusos se retirasen del país, que se elaborasen garantías, que colocasen a Ucrania como potencia neutral al margen de la OTAN y sin albergar bases militares foráneas, que se desplegasen referendos de autodeterminación en aquellos oblasts y en aquellos distritos ucranianos que Moscú reivindica, y a ser posible, en fin, ya pidiendo mucho, que se abriesen causas contra posibles criminales de guerra. Bien sabéis que todo esto está hoy muy lejos, pero probablemente habéis tenido la oportunidad de escuchar siquiera que China promueve desde hace unas semanas un plan de paz, que ha sido objeto de un rechazo franco y rotundo por parte de las potencias occidentales. Un rechazo que yo entiendo que no está justificado. En primer lugar, porque agradezco que alguien decida colocar sobre la mesa un plan de paz. ¿Qué menos? Cuando hay una guerra que genera un sufrimiento ingente, debemos tener presente lo que pasa por la cabeza de muchos adolescentes rusos y ucranianos emplazados en un conflicto infernal. Lo menos que pueda agradecerse es que alguien intente frenar la guerra. No digo más allá de eso. Se ha sugerido, igual con alguna razón, que el plan de paz chino es connivente con Moscú y lo único que quiere es ganar tiempo. Bueno, pues cuando uno lo lee, no está invitado a llegar exactamente a esa conclusión. Hay al menos dos elementos de ese plan de paz que a buen seguro no llenan de contento en Rusia. El primero es la defensa de la integridad territorial de los estados. No se verbaliza en estos términos, pero parece evidente que es una sugerencia de que Rusia debe abandonar Ucrania. Y el segundo es una llamada de atención en lo que hace a la amenaza nuclear. La amenaza en este caso se refiere claramente al presidente Putin, quien es el que ha utilizado una y otra vez la amenaza de utilizar sus armas nucleares. No parece precisamente poco. Pero aquí tenemos a nuestra ministra de Defensa, esta inteligentísima señora, que se limita a decir que a Ucrania hay que darle lo que pida. Armas nucleares tácticas, por ejemplo. Me parece que estamos ante un universo de locura, que tiene otro refrendo, por cierto, en unas declaraciones de hace un par de meses del presidente francés Macron, en el sentido de que a Rusia hay que ofrecerle garantías de seguridad. Lo que ustedes no han ofrecido durante 30 años. Ahora se acuerdan de las garantías de seguridad. Hay aquí algunos testigos de que allá por el mes de mayo, en Kanbayó, en el debate posterior a una de mis charlas, intervino un joven ruso que para variar se llamaba, como no, Vladimir. No estará Vladimir por aquí, ¿no? Bueno, Vladimir me preguntó, ni más ni menos, qué es lo que yo pensaba que debía hacer la oposición en Rusia a Putin. Claro, yo le dije, no sé lo que debemos hacer nosotros aquí en España, voy a saber lo que tenéis que hacer vosotros en Rusia. Pero me salió del fondo del alma, le dije, lo que tenéis que hacer es ocupar las fábricas, autogestionarlas y crear soviets como en 1905 y 1917. No creo que mi respuesta le resolviese ningún problema ontológico, pero yo me quedé muy satisfecho. Acabo. Algunos de mis amigos y amigas, que me quieren mucho pero me conocen mal, piensan que yo estoy en una posición privilegiada para lidiar con un debate fundamental. Dicen,
Has trabajado 30 años sobre ese espacio geográfico y llevas menos tiempo haciéndolo sobre conceptos como los de crecimiento, colapso o ecofascismo. Nada más sencillo que mezclar lo uno y lo otro. Me declaro incapaz. Lo único que puedo formular al respecto para terminar es alguna intuición. En los últimos tiempos me considero obligado a recordar que tengo la sospecha de que en los 3 o 4 últimos años hemos asistido a una formidable aceleración de muchos procesos que ha hecho que menguase nuestra capacidad de encararlos. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, en primer lugar, y por empezar por ahí, en la pandemia, de la mano de la demostración palmaria de que es posible sacar adelante un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Pero estoy pensando, en segundo lugar, en un puñado de noticias que nos llegaron en el otoño de 2021 con eco que ha alcanzado al momento presente. Hablo de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías o de ese globo sonda que se manifestó en Austria en el otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es, sabéis, lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta. A todo lo anterior se ha agregado, en fin, la guerra ucraniana, que ya he sugerido, a mi entender, tiene complejo engarce en estas categorizaciones. Parece evidente, en cualquier caso, que por detrás de la guerra ucraniana, en lugar principal, hay una disputa sobre materias primas energéticas cada vez más escasas. Está, según algunos analistas, la demostración palmaria de que se están diversificando dos líneas de generación del valor, la propia del mundo occidental y la característica del mundo ruso-chino, de tal manera que la lógica de la globalización habría tocado definitivamente a su fin. Está también, como no, una confrontación entre imperios tradicionalísimos. Quien no se haya percatado de la condición de la política de Estados Unidos en relación con Ucrania tiene problemas graves para comprender el mundo. Pero quien piense que hay algún proyecto de justicia y de solidaridad en la Rusia de Putin y en la China de Xi Jinping, me parece que tiene también problemas graves. En fin, está reabierto un debate sobre las armas de destrucción masiva que no puede resultar sino inquietante. Muchas veces me he planteado la idea de qué hubiera ocurrido si hace 3 o 4 años alguien me hubiese preguntado si yo creía firmemente que estábamos ante un riesgo grave de colapso general del sistema. Yo habría respondido sin duda que sí, pero muy probablemente habría agregado que en razón de mi edad yo no iba a ver ese colapso. Ahora ya no estoy tan seguro. Me parece que los datos empiezan a acumularse hasta el punto de que quienes, en cierto sentido, seguimos hablando del colapso como una hipótesis de futuro, nos estamos equivocando. El colapso es esto que tenemos ya delante de los ojos. Y convierte en singularmente grave que nuestros gobernantes no hayan tomado nota de lo que nos espera. Si hubiesen tomado nota, habrían puesto manos a la tarea de prescindir de la mitología que rodea al crecimiento económico, de apostar por opciones de carácter colectivo y de redistribuir radicalmente la riqueza. Eso es, al fin y al cabo, lo que yo creo que está por detrás de un lema que he invocado muchas veces en el último año y que mal que bien me ha ayudado a lidiar con muchos de los problemas derivados de la guerra ucraniana. El lema reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado. Bé, si algú vol fer una pregunta, una intervenció... Bueno, yo
primer lugar quiero hacer notar a los compañeros del CGT respecto a ese manifiesto que he hecho a faltar en la crítica cuando habla de miles de muertos en el último año, he hecho a faltar la denuncia de los más de 14.000 muertos civiles en su totalidad, reconocidos por la ONU, que probablemente eran más que se ocurrieron entre el 2014 y el 2020. Y la misma denuncia que se hace a Rusia, a Putin, que yo comparto, hay que hacerla a Zelensky, porque tiene ilegalizado a muchos partidos, está haciendo una política antiobrera brutal, los gitanos tal. Y yo reconozco, como ha dicho Carlos, que el pueblo ucraniano no es nazi. El problema es que los nazis están demostrando que, siendo una pequeña parte de la población ucraniana, están teniendo mucho poder. Porque puedan atar en los árboles de Kiev a centenares de gitanos para que la población más nazi pueda insultarles, escupirles, incluso pegarles, y que la policía gubernamental no intervenga de manera rápida para evitar eso, demuestra que los nazis tienen un poder real. Pero bueno, dicho esto, es una apreciación respecto al manifiesto que me parece incompleto en esa parte. A ver, yo en toda mi vida, y ya tengo años, soy seguramente de los mayores de los que estamos aquí, jamás había visto, siempre he asumido que la prensa manipula, que la prensa manipula siempre al servicio del poder, ¿vale? Pero jamás, como en esta ocasión, he visto tal unanimidad de todos los medios de comunicación, incluso de todas las entidades que en otras ocasiones discrepaban y alzaban la voz, que con respecto al tema de esta guerra de Ucrania hay esta unanimidad. ¿Y qué me ha provocado a mí? La reacción contraria. Si todos mis enemigos están en contra e incluso han comprado las voluntades de gente con las que en muchas ocasiones he marchado juntos, yo tengo que estar en la otra parte. Porque no puede ser que yo esté al mismo lado de mis enemigos, ¿no? Y estoy en la otra parte e intuitivamente tengo claro, insisto, sin defender a Putin, para nada. Putin es un dictador, Putin es un represor de los derechos humanos, de las libertades de su pueblo. Pero Estados Unidos y la OTAN son mi enemigo directo, son los que a mí me están oprimiendo, son los que van a evitar, porque la OTAN en la última cumbre en Madrid ya abrió la posibilidad a intervenir para garantizar la paz social en los Estados miembros. Eso quiere decir que si aquí somos capaces, que ojalá pudiéramos serlo, de generar una revolución, tendríamos a las fuerzas de la OTAN reprimiéndonos. Por tanto, mi enemigo no es Putin, mi enemigo es Estados Unidos y la OTAN. Y sin defender a Putin, yo opto por estar en contra de la OTAN y Estados Unidos prioritariamente. Y una pregunta para Carlos, ya. Esto ha sido la opinión. Desde antes de comenzar la invasión, Rusia, y es justo reconocerlo, intentaba llegar a un acuerdo para evitar esa invasión, porque yo supongo que también intuían que no era una cosa tan fácil, ¿no? Querían unas garantías de que Ucrania no entre en la OTAN, de que hubiera derecho a autodeterminación y una autonomía amplia para los pueblos del Donbass y tal. Los acuerdos del Minsk II, que fueron accionados por Rusia y que iban en esa dirección, Ucrania dejó de aplicarlos porque no sé por qué. Quizás tú tengas alguna información del por qué esos acuerdos quedaron cortados sin desarrollarse. Y si piensas que esos acuerdos pueden recuperarse como punto de partida para llegar a una paz justa para todos. Porque claro, aquí tenemos un conflicto con todos los compañeros y compañeras ucranianas que nos exigen que tenemos que, para conseguir una paz justa, que los rusos se vayan, pero se niegan a que nosotros defendamos que no se les envíe armas. Y estamos, en la gente que estamos participando en plataformas por la paz y tal, ahí en una situación muy tensa con ellos. Que queremos que estén con nosotros, queremos trabajar juntos por la paz, pero ellos nos exigen un posicionamiento que para nosotros va más allá de la lucha por la paz, ¿no? Va la lucha porque Ucrania gane, Ucrania venza a Ucrania. Y Zelensky es lo que es la otra cara de Putin.
dos políticos Disculpa. ultranacionalistas y neoliberales. Disculpa. No, si algú... És que, bueno, perquè pugui parlar tothom i jo crec que hi ha molta gent que vol intervenir. ¿Por qué Cris? No, és igual, ja parlo sense micròfon. Dos preguntas a Carlos. Una, los bloques, o sea, China y Rusia por una parte y Estados Unidos coleando ya el imperio mundial, ¿cómo lo ves? O sea, ¿se llegará a 3 bloques o 2? Y segunda pregunta, los anarquistas en Ucrania, tengo entendido que hacen bastante la guerra por su aire, contra los dos estados. ¿Sabes algo de eso? Bueno, respondo a estas dos preguntas. A ver, yo entiendo lo que dices, pero en lo que respecta a la primera parte de tu intervención no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nuestro deber es oponernos a todos los poderes en todas partes. Que nuestros medios de comunicación manipulan, como tú bien lo has sugerido, es evidente, pero ¿qué hacen los medios de comunicación en Rusia? Exactamente lo mismo, o si me apuras, peor, en un escenario todavía más cerrado. Con lo cual mi recomendación es que asumamos una posición permanentemente crítica de todo, aun cuando acepte que tienes razón en lo que respecta al hecho de que lo que nos toca a nosotros es la OTAN. Pero si nos limitamos a cuestionar lo que hace la OTAN y no llamamos la atención sobre las responsabilidades de la otra parte, nuestro discurso será muy débil y se prestará a ataques que infelizmente serán razonablemente justos. Con respecto a tu pregunta sobre los acuerdos de Minsk, mi interpretación es que ninguna de las partes creía en esos acuerdos. Subrayo, ninguna. Tampoco Rusia. Se supone que los acuerdos implicaban que los contingentes militares de las milicias en el Donbass se retirasen fuera del territorio. Nunca lo hicieron. Esto significa que ninguna de las partes estaba interesada. Debo confesarte, sin embargo, que en mi percepción Zelensky no es tan crudamente lamentable como pudiera parecer. ¿En qué estoy pensando? En dos circunstancias. Una muy reciente. El único dirigente político de este lado del mundo que ha mostrado algún interés por el plan chino es Zelensky. Ha dicho, quiero hablar con los dirigentes chinos. Esto alguien lo podrá explicar porque está con el agua al cuello, ciertamente. Pero utilizo un segundo argumento. El pasado verano, Zelensky asumió que Ucrania quedase configurada como un estado neutral, sin bases militares ni incorporación a la OTAN. Y aceptó aún más en determinado momento el principio de celebración de referendos de autodeterminación en los territorios contestados. Qué interesante hubiera sido que esta posición de Zelensky no hubiera quedado anulada por las potencias occidentales y singularmente por Estados Unidos, que ya sugería antes que entonces y hoy están claramente interesados en que el conflicto prosiga. Un misterio es que la Unión Europea muestre el mismo tipo de interés cuando los efectos que la guerra ejercen sobre nuestros países son mucho mayores. Permitidme que rescate un dato, que lo recojo en el último de los libros. El comercio bilateral entre Estados Unidos y Rusia es 15 veces inferior al comercio bilateral que mantienen la Unión Europea y Rusia. ¿A quién le afectan las sanciones económicas occidentales? A Rusia, por supuesto, pero a la Unión Europea también. Y en cambio, las consecuencias sobre Estados Unidos son muy livianas. No sé si los acuerdos de Minsk serían un fundamento interesante de resolución. Desde luego que serían mejor que esto que tenemos delante de los ojos, ¿no? Pero aquí parece que las dos partes están enrocadas y cada una muestra su disposición a no ceder en nada importante. Con respecto a las otras dos preguntas, bueno, yo antes me he hecho eco de esa percepción que sugiere que estamos ante el final de lo que algunos llaman la globalización feliz y ante una separación entre dos grandes bloques enfrentados. No he enunciado esa tesis como propia. ¿Por qué? Porque me parece que es muy compleja. En primer lugar, da por descontado que hay una alianza solidísima entre China y Rusia. Yo no la veo por ninguna parte.
A China no le hace ninguna gracia la guerra de Ucrania. El procedimiento chino en materia de ganancias, en hegemonía, pasa por una política comercial cada vez más activa. Y este tipo de algaradas generan distorsiones en el despliegue de ese procedimiento. En uno de mis libros más recientes, Ecofascismo, no desdeño en modo alguno la posibilidad de que, pese a las apariencias del momento, Estados Unidos y China, grupos humanos dirigentes de los países del norte y de los países del sur, socialdemócratas y liberales, se pongan de acuerdo para hacer frente interesadamente a los grandes problemas ecológicos del momento, al cambio climático y al agotamiento de las materias primas energéticas. Con lo cual, aunque no descarto que la tesis de la divergencia entre dos modelos distintos tenga su peso, sospecho que todavía debemos analizar con mucho detalle las noticias que vayan llegando. Los anarquistas ucranianos siempre han sido gente muy compleja. Cuando en 2014 escribí el primero de esos libros, estudié muchos de sus textos y me percaté, tampoco era muy sorprendente, de que en un grado u otro estaban vinculados con la cultura política de la parte del país en la que residían. Lo digo de manera más precisa. Los anarquistas del oeste ucraniano entendían que el enemigo principal era Rusia y su imperio. En tanto, los anarquistas del este ucraniano estimaban que el enemigo mayor era la OTAN y su política. Y esto probablemente se ha traducido en los últimos meses en divergencias que separan a anarquistas que están movilizados en el ámbito de determinadas unidades de defensa territorial del ejército ucraniano y a otros que cuestionan más bien la lógica del gobierno ucraniano y la del gobierno ruso. En este caso he señalado muchas veces que los anarquistas rusos lo tienen más fácil por una vez. Les basta con contestar la guerra y pedir la retirada de los contingentes militares de su país. Algo que en el caso de Ucrania no es tan sencillo de resolver cuando uno tiene los tanques delante de sus casas, con lo cual yo he dicho muchas veces que conviene que quienes analizamos estas cosas cómodamente bebiendo un café en nuestra casa, pues nos preguntemos qué es lo que haríamos en tesituras muy delicadas como esta, sin que yo tenga ninguna respuesta firme a una pregunta tan delicada como esa. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bien. Bien, muy de acuerdo en muchas cosas. Yo iba a decir, no sé por dónde empezar. Bueno, voy a empezar por cosas que he oído, lo último que he oído. Es decir, sobre la personalidad de Zelensky, no lo sé, pues ya añado un poco lo que tú. Posiblemente Zelensky, el presidente de Ucrania, responde más a intereses fuera del momento actual, a intereses de oligarcas ucranianos que realmente a la clase trabajadora, posiblemente, no lo sé. Pero seguro que sí. Pero de eso, a llamarle neonazi, o sea, nazi, que le han llamado, criminal, que he oído yo, en las concentraciones, no a la OTAN, he oído llamarle criminal y cosas de este tipo, me parece excesivo. También hay que añadir a la personalidad de Zelensky, que es el único, parece ser, presidente fuera de Israel que es judío, porque también tachan de antisemitismo, de nazis, antisemitismo y tal. Precisamente el único presidente que existe fuera de Israel que es judío es Zelensky, precisamente, ¿no? Iba por otro lado. Quizás también un poco, no sé si coincidimos, pero creo que sí, porque he leído alguna cosa tuya, es decir, que en Ucrania no estaba en la OTAN. Ucrania no había pedido su ingreso en la OTAN. Ucrania había pedido una adhesión a la Unión Europea. Ucrania es el país del mundo actualmente más vinculado a la OTAN porque está utilizando las armas de la OTAN. Es decir, dicho de otra forma, creo que lo que hizo la Unión mal llamada soviética con el comunismo,
Es decir, es lo que hace Putin con la OTAN. Es decir, el anticomunismo mundial que hay, porque la referencia que hay ha sido el periodo estalinista de la Unión Soviética, ese anticomunismo que es utilizado, no simplemente es utilizado por los líderes de la derecha y la ultraderecha, sino también es utilizado, mucha gente cree que efectivamente lleva razón porque ha oído y sabe, y hay testimonios de los crímenes de Stalin, etcétera, etcétera, y tal, y que ha conocido. Creo que en estos momentos Ucrania es el país más otánico que hay, y que además pide la Unión Europea, que entonces no lo era. Otro tema importante, muy importante, es las movilizaciones que hay en un sentido por la paz, etc. He leído hace poco el acta, digamos, de la concentración, el acta de la reunidos, los de la plataforma no la OTAN, reunidos haciendo la valoración de la concentración del 24 pasado, de febrero pasado, del 25, perdón, de la concentración en la Plaza San Jaume del 25. En todo el acta no existe ni la palabra Ucrania, ni existe la palabra Rusia. Es decir, cualquiera que lea por ahí y sepa, dice, ¿y por qué se han concentrado contra quién? Contra la OTAN. Punto. Se acabó. Es darnos una idea. ¿Cuántos eran? No sé si algunos habéis estado en la Plaza San Jaume, muy pocos. ¿Cuántos gente había cuando la invasión de Irak? Es que nos gustaba el señor Saddam Hussein, ni mucho menos, pero estuvo no simplemente Barcelona, Madrid, París, Londres, sino también en Estados Unidos, en las universidades, en los campos de Estados Unidos, contra la intervención en la OTAN, la intervención norteamericana en Irak. Y eso que no nos gustaba nada en absoluto de Saddam Hussein. Pero había un agresor. Ese agresor actualmente me parece que es Rusia. No es Ucrania que bombardea Moscú. Sería otro tema, esto que hemos hablado de los rusos. Aunque no nos gustase Putin, pero si bombardeasen Moscú, estaríamos hablando de Moscú. Esto es importante para ver qué grado ha habido en las movilizaciones y qué hay. Vale. Porque todo el mundo pueda preguntar, para que Vale, todo el mundo pueda participar y no monopolizar. Pero vale en ese sentido. Una más, pero bueno. Bueno, a ver, son muchas cosas. Intento ser muy rápido. Zelensky, sabéis que profesionalmente era y es un actor. Se impuso en unas elecciones presidenciales en 2019 en Ucrania y entonces, sobre el papel, era el candidato que defendía el diálogo con Rusia. Y durante un tiempo dio pasos que permitían ratificar esa visión. Aquí la incógnita es si ya era alguien que engañaba entonces o si le cortaron las alas e impidieron que buscase realmente un acuerdo con Rusia. En los últimos tiempos, antes de la guerra, Ucrania sí que coqueteó con una incorporación a la OTAN. Ojo con esto, ¿eh? Ese era un debate que empezaba a adquirir peso. Pero hay otro que has mencionado que es interesante. ¿Qué hubiera ocurrido si Ucrania se hubiese limitado a proponer una candidatura a incorporarse a la Unión Europea? ¿Cómo hubiera reaccionado Rusia? Hace 20 años me imagino que Moscú lo hubiera aceptado. Ahora las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque Rusia entendería que una incorporación de Ucrania a la Unión Europea generaría un deber de defensa mutua entre los Estados miembros, de tal forma que se volvería contra sus intereses. Rusia, no nos engañemos, es un imperio. Y esto significa que se autoatribuye derechos de injerencia y de intervención sobre el territorio de aquellos países que interpreta que forman parte en un grado u otro de ese imperio. Lo diré con mayor claridad. Yo he señalado antes, con cierto énfasis, lo recordaréis, que la política de las potencias occidentales ha consistido en aguijonear, en aislar a Rusia. Si no se hubiese desplegado esa política occidental
¿Podríamos descartar por completo que cobrase cuerpo una intervención militar rusa en Ucrania? No. Me limito a decir que sería mucho más difícil de imaginar. Y esto me parece que es suficiente. No sé si he entendido tus observaciones sobre lo del comunismo. Es una palabra que utilizo poco. Yo no creo que en la Unión Soviética hubiese nada que se asemejase al comunismo. Ni siquiera el discurso oficial, la retórica amparaba esa tesis. Se hablaba de sistemas en transición al socialismo. Poco importa. En cualquier caso, nuestros medios de comunicación, en muchos casos, siguen pensando que Putin es un comunista. Bueno, esto no puede producir sino perplejidad. ¿Qué piensa Putin de la antigua Unión Soviética? Rechaza palmariamente lo que significó, excepto en un terreno, la lógica imperial acompañante. Esa sí que la abraza y la defiende, pero tiene uno que distinguir lo uno y lo otro. El universo ruso es el universo de los oligarcas. Estamos ante uno de los países más desiguales del planeta. Yo lo dije antes, ¿qué tiene que ver el proyecto de Putin con una idea antifascista? Nada. ¿Y qué tiene que ver con un proyecto comunista? Nada. En fin, planteas una discusión interesante que a mí me preocupa también. La comparación entre lo ocurrido en 2003 en el ámbito de nuestra relación con Irak y en el ámbito de nuestra relación contemporánea con Ucrania. Claro, hay diferencias importantes. En 2003 quiero recordaros que en la Moncloa había un gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista coqueteó con una oposición a la intervención militar norteamericana en Irak. En 2003 los medios de comunicación eran más abiertos de lo que lo son ahora. El tipo de censura informativa que nos acosa entonces no se revelaba. Me hizo gracia, por cierto, el otro día que me escribieron de Televisión Española para un reportaje sobre la guerra de Irak de 20 años. Yo soy muy correcto y educado y me contuve, pero estuve a punto de decirles: he trabajado durante 35 años sobre Rusia y Ucrania y nadie me ha llamado de la televisión pública en el transcurso del último año. ¿Esto qué es? ¿Una casualidad? Queremos que hables de Irak de hace 20 años. Esta es la miseria que tenemos. En fin, está el problema de la debilidad de nuestros movimientos sociales. Y está el problema, implícito en algo que has dicho, de las divisiones internas que nos acosan. Tiene mucho sentido que quienes nos acogemos al lema ni OTAN ni Putin vayamos del brazo con quienes piensan que hay que contestar solo lo que significa la OTAN o solo lo que significa Putin. Yo tengo grandes problemas para hacerlo y prefiero buscar otros caminos. Tallaré, Pues sí que perquè tothom pugui participar, no monopolicem Solo unas preguntas, porque yo creo que hay una hipótesis a la que cuesta llegar, y es que, de todas maneras, en la guerra ucraniana, en la guerra de Ucrania, hay un agresor y un agredido. Es decir, el agresor es Rusia, que invade Ucrania, por razones que podemos dar de 100 vueltas, pero en todo caso interesadas, y un agredido que es Ucrania, que quiere defenderse. Y sus fronteras son fronteras internacional e históricamente reconocidas. Hasta Rusia reconocía antes de incorporarse Crimea, y antes también. Bueno, entonces, si hay una agresión al agredido, y es un país soberano Ucrania, yo creo que sí, entonces tiene derecho a defenderse, ¿no? Tiene derecho a defenderse, la autodefensa. Es decir, lo mismo que una persona va por la calle y alguien le agrede, tiene derecho a defenderse. Entonces tiene derecho a defenderse ante una agresión militar, tiene derecho a defenderse, claro, con armas. No hay otra forma. Yo creo que aquí, yo tengo otra hipótesis, y es que la clase trabajadora existe, y la humanidad dependerá de la clase trabajadora y su papel que juegue. Ahora estamos en las circunstancias que estamos, pero dependerá de eso. Y que la clase trabajadora debería tener una posición propia delante del conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, independientemente de los bloques. Sabemos que el imperialismo ruso o el imperialismo americano y europeo, la OTAN, están ahí jugando su papel, intentan sacar tajada. Pero delante de ese conflicto los trabajadores deberíamos tener una posición, y es: defendemos el derecho de Ucrania, que es el país agredido, a defenderse. Y por lo tanto, ante una agresión armada necesita armas. Que es una cosa muy diferente el
apostar por la OTAN o apostar por el armamentismo o por los presupuestos militares. Son cosas diferentes. Yo creo que mi pregunta es esa. ¿Por qué tanto nos cuesta salir de una posición neutral delante de un problema que es muy sencillo? Un agresor, un agredido, y defendemos al agredido y su derecho a defenderse. Nada más. Bueno, vamos a ver. En un momento determinado he pensado que estaba por completo de acuerdo con lo que decías, pero luego me he visto obligado a retroceder. ¿Por qué? Naturalmente que sería muy deseable que la clase trabajadora defendiese una posición común que no sería exactamente la que tú postulas. Pero tú has iniciado tu discurso cometiendo el mismo pecado que yo he sugerido antes que cometí en ese libro cuando, para explicar un hecho complejo, las categorías que empleaba eran Ucrania y Rusia. ¿Y qué son Ucrania y Rusia? Pues amasijos de personas detrás de las cuales está la clase trabajadora. Y yo prefiero estar con la clase trabajadora rusa y ucraniana frente a los gobiernos respectivos. Y lo que tú propones no me llena de satisfacción, aun cuando tenga sus fundamentos en términos de la lógica imperante en las relaciones internacionales. Pues claro, hay un agresor y un agredido, y el agredido tiene derecho a defenderse. Tú has dicho en un momento determinado que lo que has defendido nada tiene que ver con una defensa de la OTAN, y yo lo admito. Pero me recuerda el discurso de muchos compañeros que defienden lo del Donbass y que hacen la vista gorda con respecto a la presencia del ejército ruso. Dicen, no, nosotros no somos putinianos ni creemos en la política de la Federación Rusa, pero os estáis apoyando militarmente en la presencia del ejército ruso. Bueno, pues en el momento presente, la Ucrania que se defiende valerosamente de la agresión militar rusa depende de manera estrecha de una organización, la OTAN, y esto no lo has mencionado, que está en el origen de este conflicto. Yo debo dejar claro, de manera meridiana, que estoy en contra de la intervención militar rusa y que creo que una de las medidas primeras que se debe hacer valer es una retirada de los contingentes militares. Pero obviar la responsabilidad occidental, los intereses occidentales en la gestación de este conflicto, me parece que no es precisamente la opción por la que debe inclinarse la clase trabajadora ni en Rusia ni en Ucrania. Por esto, hay muchas personas que llevamos un año en plena zozobra. A mí me gustaría tener las ideas tan claras como las tienes tú, pero el panorama, lo que ocurre sobre el terreno, no facilita tenerlas tan claras. Como antes, ahí el compañero, pues mal que bien, ha dicho que no estaba dispuesto a contestar la figura de Putin, aunque sabía quién era Putin. Pues a mí no me queda más remedio que arrastrar la zozobra derivada de disentir de lo uno y de disentir de lo otro. No me queda más remedio. Vale, yo te quería preguntar ¿qué piensas del hecho? Estoy en desacuerdo. ¿Qué piensas del hecho de la muerte en extrañas circunstancias del mentor de Putin, de Sobchak? Hombre. Porque, bueno, hace poco su hija marchó de Rusia y, bueno, solo preguntarte qué piensas de ese hecho. Estoy a favor, sí. No pienso gran cosa. Lo único que me interesa recordaros es que el mentor de Putin en los años iniciales fue quien a principios de la década de 1990 era el alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, que era un político que describiríamos, no sé si el adjetivo es el adecuado, de liberal. En cualquier caso, no era un político surgido del aparato del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y esto tiene mucho que ver con un malentendido en lo que respecta a la figura de Putin. Sabéis, porque es de conocimiento público, que Putin procede de los servicios de inteligencia y seguridad, primero de la Unión Soviética y luego de la Federación Rusa. Y esto parece conducir a la conclusión insoslayable de que es un político marcado por un código represivo, autoritario y oscurantista. Pues el panorama de nuevo era más compleja. En la Unión Soviética de los años finales, una de las instancias que promovía cautelosamente reformas era el KGB, el Comité de Seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque disponía de una información privilegiada, que le aconsejaba concluir que las relaciones se estaban corroyendo de tal manera que había que introducir cambios. Y esto hacía que un aparato represivo que sobre el papel debía defender políticas autoritarias, jerarquizadas,
paradójicamente, defendía cierto grado de apertura, ¿no? Pero tampoco sé cuáles son los detalles de la muerte de Sobchak. Me temo que cualquier persona que muere en Rusia es objeto de una muerte sospechosa, ¿no? Así que lo de Sobchak no sabía que también había polémica sobre esto. Joder, sí, mira eso. Sí, pues cuenta, cuenta. Ya me lo contarás en privado. Vale. Y luego decir que al compañero hay un libro sobre los anarquistas de la Europa del Este, Imperio, Resistencias, noticias desde Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia, que ahí el año pasado, y se ha quedado un poco, pero bueno, que te puede guiar un poco sobre cómo están en este país. Sobre el cacao que tienen los anarquistas en Rusia y en Ucrania, que no es menor que el que tenemos nosotros. Muchas gracias por vuestro discurso. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho. ¿No te llamarás Vladimir también? ¿No te llamarás Vladimir también? No, me llamo Andriy. Me llamo Andriy y soy ucraniano, soy refugiado político ucraniano, exiliado aquí, en España, en Cataluña. Pues dos palabras sobre mí. Yo en Ucrania yo pues era periodista y militante de izquierdas, también un líder de un sindicato anarquisindicalista de estudiantes. Pues yo conozco muy bien pues casi a todos los anarquistas ucranianos, son los cuatro gatos, pero a pesar de eso, dos palabras sobre esta situación. Desde mi punto de vista, pues yo me encuentro aquí porque yo estaba criticando al gobierno ucraniano, al nacionalismo ucraniano y hasta el ejército ucraniano durante, digamos, la primera guerra, ¿sí? La guerra en Donbass en 2014. Y al final de 2014 tenía que marchar de Ucrania, abandonar mi país por la persecución de extrema derecha. ¿Sí? Es verdad que extrema derecha tiene mucha fuerza en Ucrania. No funciona este argumento que ellos no tienen sus partidos abiertamente extrema derechistas con sus programas en el Parlamento, porque tienen su bueno, lugar importante en el ecosistema político, controlan las calles. Pues la situación está súper complicada. Y bueno, yo mejor que otros conozco a todos los problemas ucranianos, con el capitalismo nuestro, con oligarcas, con la persecución de la izquierda.